Cordial saludo, estudiantes de la asignatura Promoción y Educación para la Salud en el entorno laboral. Les recuerdo que estamos en la tercera unidad que tiene que ver con promoción auditiva. Ya en el aplicativo pues han venido desarrollando algunas actividades, ¿no? Vamos a afianzar con el video algunas conceptualizaciones y aclarar algo con la parte de protección y con la tabla de límites permisibles. Entonces vamos a ver algo de anatomía y fisiología del oído, efectos del ruido en la audición, tabla de límites permisibles del ruido en Colombia, efecto extrauditivo y protección auditiva. En la anatomía del oído, pues el oído está compuesto por tres partes, ¿cierto? Oído externo, oído medio, oído interno. El oído externo está compuesto por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, que es el número uno, y el número dos, que es la membrana timpánica, o el tímpano. ¿Qué función cumple? Pues obviamente sirve como una antena amplificar o recibir la onda mecánica y transmitirla por el conducto, ¿cierto? Y el tímpano pues se encarga, sirve como una tambora en la analogía y transmite esa onda mecánica a vibraciones por la cadena auricular. Dentro de ese oído externo, pues casi no tenemos enfermedades laborales reconocidas dentro de las 300. Recuerden la resolución o el decreto 1477 del 2014. Entonces, tenemos enfermedades congénitas como la agenesia del conducto, es decir, la persona nace sin este conducto auditivo y sin el conducto, sin el pabellón auricular y sin el conducto auditivo externo. Esta persona escucha, ¿no? 80 o a 90 decibeles, durísimo le escucha, ¿no? Porque el oído medio y el oído interno está normal. Y tenemos infecciones, ¿no? Porque la mayoría son de origen común, es decir, micosis, son hongos o algún tipo de bacteria o cerumen. También existe lo que está relacionado con la perforación del tímpano, que sí puede ser por una parte laboral que explote algo y perfore ese tímpano, ¿no? Entonces, a más de 130 o 140 se perfora el tímpano. Es una válvula de seguridad, ¿no? Se reconstruye con timpanoplastia, ¿no? A veces la pregunta que yo siempre le hago a ustedes es, ¿mejor que se perfore a 140 o 130 decibeles o no? Depende. A veces sí, a veces no, porque ese al perforarse quiere decir que esa onda mecánica no llegó totalmente a la cóclea. La cóclea sí, que es del oído interno, sí se daña y no hay nada que hacer, es irreversible. En cambio, la membrana se reconstruye. Luego en el oído medio tenemos los huesecillos, martillo, yunque, estribo de la cadena circular y lo que hace es transmitir esa onda mecánica en vibraciones al oído interno, ¿no? También tenemos la trompa de Eustaquio, que es la que nivela presión, ¿no? Pero cuando están viajando por la línea o por Boquerón hacia Bogotá, después de la nariz del diablo, pues sienten ustedes y sienten apertura porque hay una desbalance o desfase entre la presión negativa y la presión positiva, ¿no? Entonces también ayuda a nivelar presión. Luego sigue el oído interno que tiene que ver con la cóclea, que es el número 7. La cóclea es un caracol que tiene el órgano de corte está compuesto por 3.000 neuronas ciliadas y esas neuronas lo que permiten la interacción, ¿cierto? Transmitir ese impulso nervioso a la parte cerebral. Si esas 3.000 neuronas mueren en la persona que actualmente cofótico, profe, se le da un audífono. No, el audífono sirve para cuando existan restos auditivos, es decir, que la persona en este órgano de Corti le quedó algún resto auditivo y el audífono le amplifica o le potencializa, ¿cierto? Esos restos auditivos. Del resto no hay nada que hacer. Si la persona está totalmente cofótico, no hay resto auditivo, no hay nada que amplificar. Y es irreversible porque es neurona, ¿no? La neurona pues muere, no hay nada que hacer, el daño es irreversible. Entonces lo primero que pierde la persona son los agudos, luego la conversación, o sea, los sonidos del lenguaje, el lenguaje verbal, lo que estamos hablando, y luego por último los graves, porque las personas mayores escuchen más sonidos o palabras graves que otras palabras del lenguaje o las palabras agudas. También tenemos el número 6 que son los canales semicirculares o órgano vestibular o órgano del equilibrio. Esos canales nos permiten a nosotros pues, ubicarnos espacialmente. Si me muevo a la derecha, a la izquierda, ¿cierto? Entonces malda y se comunica con la parte visual y la propiocepción que permite a la persona, pues obviamente saber dónde ubicarse, ¿cierto? Si esto se altera, sí produce una enfermedad laboral que se conoce como vértigo periférico. Lo puede producir el estrés, lo puede producir algún tipo de eh, neoplasia, o sea, cáncer, algún tipo de infección, algún golpe fuerte,
En la mayoría de los casos es por estrés laboral, entonces le genera un vértigo que la persona pues no puede ni pararse de la cama porque inmediatamente se cae, ¿cierto? ¿Tiene tratamiento? Sí, obviamente tiene un proceso de rehabilitación que se llama terapia vestibular. Y ahí tenemos el nervio, que es la que transmite todos esos impulsos nerviosos, pues obviamente eléctricos, a la parte, arriba a la parte procesadora, que es la neocorteza, la parte cerebral. ¿Qué causa, cierto? Pues causa dos problemas a nivel laboral y obviamente a nivel ambiental también con toda la comunidad, que es la parte trauma acústico, es cuando explota algo, una llanta, explotó una bomba y nos genera pues más de 130, 140 decibeles, que daña totalmente la membrana timpánica, no la puede dañar y genera un proceso inflamatorio. Eso puede durar 15, máximo 3 meses y volverse a recuperar. Casi el 85% recuperan la audición. El problema está cuando no se recupera, pasa a ser una hipoacusia. Y la hipoacusia es ese ruido continuo, como que están escuchando ustedes por allá un grillito, o impacto, o intermitente, o sea, continuo y de impacto, que la persona ha expuesto durante 10, 5, 15 años, conductor, un trabajador de industria, cualquier, pues, de la mayoría de la parte de operacionales, pues trabajadores operacionales están expuestos a ruido laboral. Entonces, ese ruido, si no se ha protegido bien, pues le puede generar una hipoacusia, va perdiendo lentamente la audición, ¿no? En el trauma acústico, pues se puede perforar la membrana, eso se reconstruye con timpanoplástica, lo hace el otorrinolaringólogo. Puede haber lesión del oído interno, ¿no? Si hay lesión, pues el daño se volvió irreversible. Y en la hipoacusia, pues pierde los agudos, que es lo que les dije en la cóclea, que es lo primero que aparece en las células. Luego van perdiendo y obviamente tiene dificultad para escuchar. Con el tiempo usted se no está escuchando rintón, algunos fonemas agudos, algunas palabras, le tiene que subir el volumen o intensidad al televisor. Puede aparecer el acúfeno o tinnitus en los dos, ¿cierto? El acúfeno es un zumbidito, como un grillito todo el tiempo ahí. De día y de noche nunca se quita. El problema es que el daño es irreversible, o sea, es decir, el acúfeno nunca se va a quitar. La persona hace terapias, hace yoga, perdón, hace una serie para acoplarse, ¿cierto? Musicoterapia, para poderse acoplar a ese zumbidito toda la noche, que lo deje dormir. Entonces, muchos consultan o se dan cuenta, trabajadores o personas, es por el zumbidito, el acúfeno, que tienen un problema crónico de hipoacusia neurosensorial. Recuerde que la hipoacusia sí está dentro de las 300 enfermedades reconocidas en Colombia, ¿cierto? Y tienen pues una tasa promedio, si usted se mete en una página que se llama Fasecolda, del 5 al 7% en el año 2018-2017, en los últimos años, de que genera en Colombia, ¿cierto? Esa es la tasa de prevalencia que viene presentándose en Colombia. No sabemos la del 2019, no salió los resultados todavía, y la del 2020, pues tampoco sabemos cuál va a ser la tasa de incidencia de esa enfermedad. En Colombia existe para proteger a los trabajadores y también para proteger a las personas, ¿cierto? Por lo menos, bueno, aquí en la diapositiva hay una que establece el ruido ambiental. Una cosa es ruido ambiental, lo que tiene que ver con todo lo donde nosotros vivimos, y otro que tiene que ver con el ruido laboral. Es decir, de las puertas hacia adentro la empresa es ruido laboral, de las puertas hacia afuera la empresa es ruido ambiental. Si yo tengo una persona, un vecino que está generando más de 45 decibeles a esta hora, pues fácilmente con el nuevo código de la policía lo puede multar, ¿cierto? O también si estoy en una zona de tranquilidad, eso se llama zona de tranquilidad, es decir, si estoy cerca de un hospital, un ancianato, es máximo 45 decibeles. Zona industrial, o sea, si vivo yo en una zona industrial, en Neiva está la zona industrial de Palermo, no conozco muy bien, en Cali pues está la zona de industrial del Occidente o la que queda por Santander de Quilichao, ¿cierto? Que es la del sur. Entonces, estas zonas industriales, si viven cerca de ahí, máximo 75 en el día y 75 en la noche. Para las personas, lo que tiene que ver con río laboral, los trabajadores, durante 8 horas de exposición, máximo 85 decibeles. Para 90 decibeles, máximo 4 horas. Y así sucesivamente, como lo están viendo en la tabla,
Para 115, los que trabajan por lo menos acerca de pista de aeropuerto, estas turbinas de avión generan más de 115, 120 decibeles, máximo un cuarto de hora, ¿cierto? Un octavo de hora, perdón. Ese octavo de hora no quiere decir que me voy para la casa, terminé. No, se rota el trabajador o se le da reposo auditivo, mínimo media hora, 45 minutos, para que no se fatigue ese nervio, obviamente lo que causa el problema auditivo serio o la hipoacusia. Pero no solamente afecta la parte del lenguaje, como ya hablamos, sino también tienen otros efectos, lo que tiene que ver con el sistema circulatorio, es decir, aumenta la circulación periférica, vasoconstricción periférica. Tiene lógica, pongámosle lógica. Si yo tengo bastante ruido acá, un vibrocompactador o un machín, nuestro cuerpo lo que hace es un mecanismo de defensa, ¿cierto? Entonces aumenta el flujo sanguíneo hacia arriba y disminuye hacia abajo. Entonces él conoce como vasoconstricción periférica. También pues la respiración se vuelve profunda y lenta. Se acerca a una persona que maneja bastante ruido, verá que después de 13 horas de exposición usted va a notar esa cierta sintomatología. Lo que tiene que ver con el sistema digestivo es también, pues si tengo bastante ruido acá y el flujo sanguíneo está tratando, pues disminuye la parte digestiva. Si he almorzado bastante proporciones, metabolizar esa cantidad pues implica más flujo sanguíneo. Y si está arriba el ruido, pues obviamente ese sistema digestivo o metabolismo de esos órganos, de esos nutrientes que me acabé de comer, pues se va a demorar más, ¿no? Entonces me puede generar un problema de estreñimiento, otro tipo de problema. También está relacionado con el sistema endocrino, pues aumenta los niveles de colesterol, triglicéridos, la adrenalina y la adrenalina, que son hormonas de alerta. Sistema muscular, todo lo hemos experimentado, lo que es tensión muscular, dolor, cansancio. Función psicológica, eso lo experimenta pues falta de concentración, el estrés, la inseguridad. Y si ustedes buscan cualquier paper o cualquier scopus, van a encontrar que existe una relación entre el ruido y el aumento de los accidentes laborales, ¿cierto? O los actos inseguros por parte de los trabajadores, por, porque esa función psicológica, esa falta de concentración, esa inseguridad se altera, ¿cierto? Se afecta por el ruido. Función social lo experimentamos con nuestros adultos mayores, se aíslan, ¿cierto? No nos comprenden, nosotros le decimos que están totalmente ya bastante edad, chocho, como se dice coloquialmente, los aislamos y ellos como no pueden interaccionar muy bien con nosotros o con las personas más jóvenes porque no escuchan bien cierto fonema, pero se llama presbiacusia, ¿cierto? Entonces, esa persona puede volverse agresivo, puede irse aislando solito, entonces genera un problema pues, de función social. Las mujeres dicen, o no está dentro de la resolución que de higiene industrial, que es la 2400 de 1979, que la mujer en estado de embarazo no debe exponerse a más de 90 decibeles durante el primer trimestre, o sea, durante los primeros 3 meses. No está comprobado médicamente, ¿cierto? Ni científicamente, pero hay que hacer caso a la resolución, ¿cierto? Dentro de la protección auditiva tenemos estos. Lo primero que hay que hacer en el aplicativo, ustedes van a encontrar cómo se mide con el sonómetro, que existen unos procedimientos, unos métodos para medición, que existe una norma, unos procesos para calibrar esos equipos. Y luego usted dice, si ese trabajador está expuesto a tanto ruido, ¿cuál me sirve a mí? Si los de arriba, los premoldeados, se protegen 15 decibeles máximo. Si los que hice moldeados a la medida son los que hace el fonoaudiólogo, la enfermera, el médico, el otorrino, con siliconas, y te sirve solamente a usted. Y para el oído derecho, solo para el oído derecho y para el oído izquierdo. Protege de 40, 50 a 45 decibeles y depende de quién lo haga, si lo realiza bien, de la técnica. Y luego vienen los moldeados de espuma, protegen 10 decibeles y los que más protegen son las orejeras, ¿no? De 60 decibeles. O con el casco 65 decibeles. Entonces ya depende de lo que necesitemos. Entonces, lo importante, señores, también existe controles de ingeniería, ¿cierto? Como el encerramiento acústico, controles administrativos como la señalización, controles de las fuentes, que es lo que le acabo de decir, y controles, pues el primero de la pirámide de eliminación. Si yo elimino el ruido, pues obviamente desaparece el problema, desaparece el riesgo y el peligro de generar una hipacusia. Pues sigan con el aplicativo, sigan los consejos de Audin, llenen o logren destrabar el candado o abrir el candado. Estamos en contacto. Fue un placer haber estado con ustedes en estos 15 minutos y nos vemos en la próxima. Que estén bien.